Un saludo cordial de la doctora Yusmira García de Farguel, cursante del postdoctorado Pensamiento Crítico Latinoamericano, CPEC, VB, Guaycaipuro, Distrito Capital. En este sentido estaré compartiendo, visibilizando el pensamiento crítico nuestro venezolano desde la visión epistemológica y dialéctica de Luis Vigo. De este modo, se tiene como propósito el pensamiento crítico nuestro venezolano desde las siguientes preguntas. ¿Cuáles han sido las acciones y contribuciones de los sujetos del pensamiento crítico nuestro americano venezolano? ¿Cómo se ha manifestado el pensamiento crítico en las ideas políticas educativas de pensadores venezolanos acerca de los sujetos oprimidos? ¿Cómo los pensadores venezolanos han articulado pedagogía crítica y educación popular? ¿Cuáles son los haceres, contribuciones y producciones del pensador Luis Vigo? ¿Y cuál es la visión epistemológica dialéctica de Luis Vigo con relación a una pedagogía crítica para un sujeto crítico? Visto así, la teoría del conocimiento, la epistemología se presenta equivalente a una fundamentación crítica de conocimiento científico cuando está apoyada en el método histórico dialéctico de las relaciones dialógicas en un proceso educativo. En tal sentido, hay una realidad histórica a partir del 19 de abril de 1819 en el ideario de los sujetos de poder, en este caso los educadores, y del sujeto conocentes también, que vendrían siendo los dominados en ese proceso. De tal manera que ello conlleva a una dialéctica en la escritura de texto cuestionando tal situación. También a una producción de propuestas epistemológicas, de modelos teóricos prácticos orientados a la educación formativa propia. Entonces, ¿cómo se manifiesta ese pensamiento crítico en las ideas políticas educativas de pensadores venezolanos acerca de los sujetos oprimidos? Aquellos sujetos que es obvio con una conformación biológica social de ser un sujeto pensante con capacidad de administrar el conocimiento científico dialéctico y que está sujeto pues a procesos de dominación y sujeción en el contexto educativo. Así se tienen grandes pensadores venezolanos desde el activismo social, político, educativo y cultural, de grandes maestros que han dado grandes narrativas venezolanas, como Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Argelia Laya, nuestro presidente Hugo Chávez y Luis Vigo. Continuando con lo anterior, el pensamiento crítico en las ideas políticas educativas de los pensadores venezolanos, es necesario abordar que establecieron acciones y contribuciones cuyas narrativas aluden pues a los datos y visualizan el poder del sujeto docente con el sujeto que recibe la información. Y pues allí se destacan, como dije anteriormente, el pensamiento de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Argelia Laya, el pensamiento de Hugo Rafael Chávez Fría y de Luis Vigo. Esas acciones y esos pensamientos están orientados a la parte política de formar sujetos con una identidad propia y que puedan participar de manera directa sin necesidad de la sujeción del docente. Contribuyen además de ello con sus narraciones, por ejemplo, en el marco del pensamiento de Hugo Chávez Fría, donde establece las misiones ante la necesidad pues de crear nuevas formas de realizar las funciones educativas. Así también Luis Vigo, que habla de una revolución a través de un pensamiento crítico, una acción crítica de alfabetización en los grupos afrodescendientes indios. Y en el caso de Argelia Laya, habla de la participación de la mujer, el derecho al voto y que pueda tener esa prioridad de gozar
del pre y el postnatal para su formación académica, obviamente. Así que estos pensadores dan grandes contribuciones a proceso epistemológico y dialéctico de la educación venezolana. En ese sentido, podríamos preguntarnos de qué manera se articula la pedagogía crítica y la educación popular desde la dialéctica de los pensadores venezolanos. Es de aportar que esta dialéctica se hace reflexiva para estos pensadores desde una educación, formación ideal, orientada a una epistemia de los sujetos que realizan la actividad docente y que a su vez de los sujetos dominados con la intención de descolonizar ese poder. También plantea un pensamiento dialéctico, político en los sujetos que son como seres participantes de una sociedad de relaciones con conocimientos propios que le permita pues tomar decisiones de una manera decolonial sin la intervención de los demás sujetos condicionantes y de las situaciones y de las estructuras condicionantes. De este modo llegaríamos a una cultura ética, es decir, en las ideas de lo popular, en la autonomía, en formar sujetos conscientes, emancipados de tomar las decisiones del deber ser sin necesidad de otras imposiciones. En este pensamiento epistemológico dialéctico tenemos pues a nuestro venezolano Luis Antonio Vigo, por ser uno de los primeros educadores formados pues en las luchas sociales con la idea con las ideas marxistas, pero sobre todo de exponer una revolución socialista en la educación. Importa destacar las producciones del pensador Luis Antonio Vigo, unas producciones centradas en una pedagogía crítica hacia una descolonización de los sujetos que están en procesos educativos. Ese viene siendo una de sus primeras producciones, así también redes socioculturales, investigación y participación comunitaria y cuentos de maestro, entre otras de sus producciones, pero destacan ellas en el sentido de hacer del proceso educativo una transformación epistemológica. Pues bien, en estas obras se encuentra la visión epistemológica y dialéctica de Luis Vigo con relación a la pedagogía crítica y un sujeto crítico. Él establece en el año 2011 caracterizar el pueblo como un conjunto de seres humanos homogéneos y uniformes con conciencia ingenua, precrítica y sujetos en conciencia crítica. Así, estas características, donde está caracterizando al sujeto, y valga la redundancia, están en casi todas de sus producciones narrativas críticas. Se tiene entonces las reflexiones, cómo ir cuestionando el método condicionado en las contrariedades que conllevan a una enseñanza colonial. Asimismo, reflexionar cuando se está ante un proceso de descolonización de la práctica docente en la enseñanza, pero sobre todo la caracterización de una pedagogía crítica en una educación popular, aprendiendo entre todos con los errores de todos. Y finalmente, una mirada de agradecimiento para estos grandes pensadores en las ideas de Luis Vigo, cuando nos dice los docentes deben ser investigadores, agitadores, militantes humildes y con sentidos del humor. Argelia Laya, lucharemos por nuestros derechos y los de nuestra patria. Simón Rodríguez, ¿dónde iremos a buscar modelos? La América española es original. Entonces, original han de ser sus instituciones, sus gobiernos, y inventamos o erramos. Y con respecto a Hugo Chávez, crear una nueva conciencia, porque las misiones están generando una nueva realidad, incluso en el orden cultural, incluso en lo psicológico, en lo político, en lo filosófico, generando en lo social nuevos elementos de participación
ciudadana.